toda esta unidad de aprendizaje que incluye aparato cardiovascular y aparato respiratorio. Es que van a ser capaces de analizar y describir la organización tanto estructural como funcional del aparato cardiovascular y respiratorio, ¿ya? Lo que se busca es que ustedes comprendan las características histológicas, anatómicas y fisiológicas, por ejemplo, en lo que es cardiovascular, del corazón, de los vasos sanguíneos, y lo que es aparato respiratorio, de los pulmones y todas las vías respiratorias. Ustedes van a ser capaces, luego de esta unidad, de identificar la clasificación, las funciones y las interrelaciones que se dan en todos los componentes de estos aparatos, así como los mecanismos que van a regular, por ejemplo, la circulación sanguínea, la ventilación en el caso del aparato respiratorio, estableciendo siempre una relación entre la morfología y el mantenimiento del medio interno, ¿ya? Entonces, es un logro que no está difícil de alcanzar. Hoy día, entonces, en nuestra agenda tenemos la clase inaugural, esta es nuestra primera sesión, recién nos estamos conociendo. Lo que corresponde al desarrollo del sílabo, por aras del tiempo, recuerden que solo tenemos una hora, lo estamos haciendo durante la práctica. Yo igual ya les he colgado el sílabo, entonces es cuestión de que ustedes ya lo vayan revisando. Hay un micrófono que está prendido por ahí. A ver, tengamos cuidado con los micrófonos. Y revísenlo y mañana en las prácticas que van a tener con sus respectivos docentes, entonces ahí todas las dudas les van a absolver, ¿ya? Sobre todo las evaluaciones, tengan ahí la, em, la precaución de revisar bien cuáles son los requisitos para que ustedes puedan aprobar este curso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy de contenido teórico? Vamos a revisar el corazón, sus características generales, la estructura histológica y la función de las diferentes partes de este corazón. Y vamos a ver también la primera sesión de vasos sanguíneos, porque estos vasos sanguíneos los vamos a terminar de desarrollar al siguiente martes. Vamos a ver hoy día las arterias, que se clasifican en grandes, medianas y de pequeño calibre. Tanto su estructura histológica como su función vamos a reconocer, porque recuerden que el curso es morfofisiología, ¿ya? Entonces tenemos que ver la estructura macro y micro anatómica, así como también su función. Ese es el fin del curso. Y de las venas, que se clasifican en grandes, medianas y de pequeño calibre, vamos a desarrollar prácticamente las venas grandes y las otras las vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien, entonces nos vamos ahora sí, ya es una 9:32, ¿cuántos tenemos? A ver, ¿cuántos han asistido? Sí, ya estamos ya mucho mayor asistencia. Pero estaba preocupada porque decía, de repente ustedes no tienen la costumbre de entrar al aula virtual y era la única manera de que yo les pueda comunicar el link de la sesión. Todos los links de las sesiones virtuales yo los voy a colocar en el aula virtual, ¿ya? Digamos que por ahí tuvieron problemas de que no se pudieron comunicar con su delegado o algún problema, ¿no? De conexión para el WhatsApp. Entonces, entren a su aula virtual y ahí siempre va a estar el link. Muy bien, entonces, miren acá esta imagen que es muy bonita porque nos traduce cómo el corazón es la parte central de este aparato cardiovascular y está comunicado por una red de vasos, que aquí se grafican unos de color rojo, otros de color azul, representando por lo general la parte roja, la sangre oxigenada que circula por estos vasos, y la parte azul generalmente los vasos que llevan sangre poco oxigenada. Les digo generalmente porque en el caso de el pulmón, las venas, que serían estas que llevan sangre poco oxigenada, en el pulmón las venas resulta que son con mayor cantidad de oxígeno que la sangre que va por las arterias, la que va del corazón, ¿no? Del corazón derecho llega sangre poco oxigenada al pulmón. Entonces, ahí es la única excepción en la que el color como que hay que tener cuidado al interpretar. ¿Listo? Entonces, acá está nuestra estrella el corazón, que funciona como una bomba que no tiene descanso. Funciona mañana, tarde, noche y todo el tiempo de nuestra vida empieza a funcionar desde la semana en que se empieza a formar este corazón, que es más o menos la semana 4. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, este aparato cardiovascular está formado por el corazón, ya lo hemos dicho que es una estructura muscular hueca. Así es, y cumple diferentes leyes, ¿no? Como la ley de Laplace, que van a revisarlo en fisiología, la ley de Frank-Starling, pero nosotros no vamos a poder entender bien esas leyes si no conocemos la estructura histológica, ¿ya? O sea, no podemos resolver bien la función de algo si no tenemos claro la estructura histológica. ¿Listo? Entonces, por eso es importante este componente de histología de nuestro curso. Entonces, tenemos al corazón, tenemos a las arterias, ¿no? Las arterias. Tenemos estas arterias que poco a poco se van haciendo más y más pequeñas, son 3 tipos de arterias, ¿no? Y que finalmente se van convirtiendo en unos vasos muy pequeñitos que son los capilares sanguíneos y que a su vez luego se van transformando en vénulas, venas cada vez de mayor calibre hasta llegar nuevamente al corazón, en el caso de la circulación sistémica, o en el caso del pulmón, estas venas llegan a la aurícula del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, esos son los componentes principales del aparato cardiovascular en general. Vamos entonces con la estrella, ¿no? La estrella que es el corazón. Entonces, está interpuesto entre grandes arterias y venas, ¿sí? Esa es la característica en todo este aparato cardiovascular. Funciona como una bomba, ¿para qué? Para impulsar la sangre para que alcance a los tejidos periféricos. Como les decía, tanto en el estado de reposo como en situaciones de actividad física intensa. O sea, siempre va a estar trabajando nuestro corazón. Para ello, entonces, el corazón requiere de unas células especiales que se encuentran en el miocardio. Miocardio, ustedes ya deben recordar entonces de morfofisiología 1, que está constituido por tejido muscular cardíaco, ¿no? Entonces tenemos las fibras musculares cardíacas, importantísimas para que el corazón cumpla su función, pero no solo eso, también requiere de un sistema de válvulas, porque recuerden que es una estructura hueca, pero no es una estructura hueca única, es un órgano hueco que tiene 4 cavidades, ¿no? Entonces, para que logre funcionar bien, también requiere un sistema especial de válvulas. Y para funcionar requiere, al igual que todo órgano, igual que ustedes, ¿no? Para poder estudiar, para poder hacer sus actividades, necesitan alimentarse bien, ¿no? Entonces, requiere de oxígeno y nutrientes. ¿Y cómo le llega? A través de los vasos coronarios. Entonces, estos vasos coronarios son los que le dan la propia irrigación al corazón. Habían visto ustedes acá en el esquema inicial que tenemos acá, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que da origen a la aorta, ¿no? Y lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo. Pues bien, los primeros vasitos que salen acá de la aorta ascendente justamente son las arterias coronarias que van a irrigar al corazón. Miren cómo la naturaleza es tan sabia que, sabiendo la importancia de este órgano que es el corazón, los primeros vasitos que origina de la arteria que sale del corazón son las arterias coronarias, ¿ya? Y justamente estas arterias coronarias son las que le van a brindar el oxígeno y los nutrientes necesarios para que el corazón trabaje siempre. Además de lo que hemos mencionado, o sea, de la estructura histológica que son los cardiomiocitos, así le vamos a llamar ahora, ya no le vamos a decir simplemente fibra muscular cardíaca, sino como son células especiales, se llaman cardiomiocitos, ¿ya? Además del sistema de válvulas y su propia irrigación, también requiere un mecanismo que genere el impulso necesario, ¿ya? Y que lo transmita para que el corazón lata por sí mismo. Porque si ustedes toman conciencia, el corazón late solito sin que ustedes estén conscientes de sus movimientos, ¿no? Entonces, necesita un sistema de conducción eléctrica. ¿Y cómo está constituido esto? Por el nodo seno auricular, el nodo aurículo ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Estos 4 elementos importantes constituyen el sistema de conducción eléctrica del corazón, que está regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, miren todo lo importante que tiene el corazón. Ahora, ya hemos visto cómo es su estructura histológica a grosso modo. Ahora, ¿dónde se localiza? Vamos entonces con la macroanatomía. Se localiza en una bolsa especial que se llama el saco pericárdico.
¿ya? Este saco pericárdico es así como una bolsa, efectivamente, ¿ya? Que lo sostiene y lo protege, ¿sí? Eh, entonces, nosotros vamos a tener que este pericardio tiene dos componentes, un pericardio fibroso y el pericardio propiamente dicho, el pericardio seroso. Y este pericardio seroso a su vez va a tener dos componentes, el pericardio visceral que se pega al pericardio fibroso y estos dos componentes entonces van a estar pegados a la pared del mediastino porque el corazón está en el mediastino del tórax, ¿no? ¿Dónde está el mediastino del tórax? Entonces en la parte central. A los costados de la cavidad torácica nosotros vamos a tener a los pulmones y en el medio tenemos la cavidad mediastinal y justo ahí se encuentra el corazón envuelto en su saco pericárdico, ¿no? Entonces, este pericardio fibroso y además del pericardio parietal constituyen entonces el recubrimiento de la pared de este mediastino que soporta sostiene y alberga al corazón. En cambio, hay otra capita que es el pericardio visceral. El pericardio visceral que cubre justamente la superficie del corazón, ¿ya? Y eso nos hace recordar entonces que el corazón, propiamente dicho, tiene tres capas histológicas, que desde la más interna hacia la más periférica, podemos decir que es el endocardio, el miocardio y el epicardio o también llamado pericardio visceral. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien, jóvenes? Sí, a ver, ¿cómo van sus manitos? Ya está. Entonces, tres capas, endocardio, miocardio y el epicardio o pericardio visceral. Perfecto, seguimos. Ahora, miren aquí. Esta es una vista, esta es una vista de la superficie del corazón. Acá está el ventrículo, ¿no? Ventrículo derecho, generalmente es el que vemos en una vista anterior. Miren cómo acá están las dos arterias coronarias, la derecha y la derecha hacia este lado y la izquierda. Y esta izquierda que es más pequeñita, cómo se va dividiendo también en una arteria circunfleja y la arteria descendente. Esto lo van a ver con mayor detalle en anatomía, ¿ya? En el componente de anatomía. Yo les estoy haciendo una mención porque al final es el mismo curso y lo que quiero que ustedes graben es lo siguiente. O sea, miren cómo estos vasos van a irrigar determinadas zonas del corazón. Entonces, acá radica la importancia de lo que estamos estudiando. Ustedes, por ejemplo, de repente en un estudio de este tejido cardíaco, van a encontrar que de repente por acá hay necrosis, ¿no? Que hubo un infarto, hubo una lesión que impidió que llegue la sangre. Entonces, nosotros podemos deducir qué vaso es el que se ve afectado de acuerdo a la zona de dominio de ese vaso, ¿no? Digamos que este vaso irriga acá el tabique interventricular, entonces nosotros vamos a ver que en esa zona no llegó sangre y por lo tanto hubo necrosis del tejido, ¿ya? O, por ejemplo, el mismo nodo seno auricular que se vio afectado por un infarto, ¿por qué? Porque hay ramitas de acá de la arteria coronaria derecha que irrigan el nodo sinusal, ¿sí? Entonces, cuán importante es ver esto, ¿no? Ahora, como están en la superficie, esto tiene que estar protegido. Entonces, recuerden ustedes que el tejido conectivo que protege a las vísceras es el tejido adiposo, ¿cierto? Entonces, acá en la superficie, en el epicardio, nosotros vamos a ver determinada cantidad normal de tejido adiposo. Cuando es mucho el tejido adiposo, eso sí no es bueno, ¿cierto? Porque no dejaría que el corazón se contraiga y relaje como debiera ser. Entonces, ¿tiene tejido adiposo en la superficie? Sí, pero la cantidad necesaria. ¿Listo? Que no interfiera con sus movimientos de sístole y de diástole, ¿no? Esos son los movimientos del corazón. Acá tenemos un corte que nos permite ver las paredes de los ventrículos, las paredes de las aurículas y los vasos que llegan, ¿no? Y también los que salen. Además, miren acá en blanco tenemos las válvulas. ¿Se acuerdan que decíamos que necesitábamos que este corazón tuviera sus válvulas? Pues aquí están. La válvula tricuspidia, que es la que separa la aurícula del ventrículo del lado derecho, la válvula mitral, que es la que separa aurícula izquierda de ventrículo izquierdo, y bueno, acá las válvulas
de el tronco de la pulmonar que contacta ventrículo derecho, ¿no? Con esta arteria, así como también la válvula aorta, que son estas válvulas se les llama semilunares, ¿no? Entonces, miren cómo ese sistema de válvulas también es importante. Otro detalle es que el ventrículo derecho, miren acá, la pared es más delgada si la comparamos con la pared del ventrículo izquierdo. Y esto tiene que ver, eso también lo van a ver en fisiología, con la fuerza de contracción que debe de tener este ventrículo para poder vencer la resistencia de la aorta. Porque ¿a dónde va a ir la aorta? A la circulación sistémica, ¿cierto? Entonces, aquí hay una presión mayor que va desde 80 a 120 milímetros de mercurio. En cambio, el ventrículo derecho no necesita hacer una presión tan fuerte porque la sangre que va a enviar es hacia la circulación pulmonar. Entonces, acá la presión es más o menos de 20 milímetros de mercurio. ¿Eh? Esos conceptos los van a revisar mejor en fisiología, pero yo ya les voy dando un motivo por el cual este ventrículo izquierdo vamos a ver que es mucho más grueso que el ventrículo derecho. ¿Listo? ¿Ven cómo todo tiene correlación? Vamos entonces ahora sí específicamente con la parte histológica y para eso entonces la capa más externa es el epicardio. ¿Qué tiene el epicardio en la superficie? Miren acá, esto que se ve como el límite más externo, ¿sí? Este es un corte transversal del corazón. Es como si de acá, miren, de acá le hubiésemos sacado un pedacito, ¿ya? Entonces nosotros estamos viendo esta parte, ¿sí? Entonces me voy a la siguiente lámina y es esto de acá. Entonces, esto de acá, este borde, este límite externo, el más externo, está constituido por una sola capa de células epiteliales planas. ¿Ya? ¿Eso cómo se llama? Tejido epitelial simple plano, ¿cierto? Pero ya ese concepto es para morfofisiología 1, ustedes ya están en otro nivel. Entonces ahora hablamos de epitelio plano, pero específicamente le vamos a llamar mesotelio. ¿Por qué? Porque este mesotelio está cubriendo una superficie externa de una víscera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos dicen mesotelio, y es un término que lo vamos a repetir varias veces, en los diferentes aparatos que vamos a ir estudiando, respiratorio, digestivo, varios en realidad. Cuando yo les diga mesotelio, ustedes ya tienen que saber que se trata de un epitelio simple plano que reviste la superficie externa de una víscera. ¿Listo? Esto que ven acá más rojito es el tejido muscular cardíaco propiamente dicho y es el miocardio, que es la segunda capa, ¿ya? La capa media. Y acá lo que van a ver es algunos vasos sanguíneos, ¿no? Algunos filetes nerviosos que se encuentran protegidos por tejido adiposo. Acá tenemos igual otro corte, miren. Este es el epicardio con sus células mesoteliales, este es el miocardio y acá lo que vemos es este vaso que es una arteria de tipo muscular, probablemente una rama de las arterias coronarias. También vamos a ver filetes nerviosos porque el corazón también tiene su propia inervación. ¿Listo? Eh, lo que les mencionaba acá, que envolviendo y protegiendo los vasos de la superficie, vamos a encontrar tejido adiposo. Listo. Ahora, vamos con el miocardio. El miocardio está constituido por los cardiomiocitos, ¿sí? Cardiomiocitos. Ya hemos dicho que fibras musculares cardíacas, ya ese término quedó en morfofisiología 1. Ahora hablamos con propiedad y son los cardiomiocitos. ¿Qué características tienen? Son fibras de forma cilíndrica, no tan largas como las del músculo esquelético y tienen la característica especial de que trabajan como si fuese un sincicio. ¿Por qué? Porque estas fibras se unen con estas uniones especiales, que acá las vemos como unas lineecitas, que son los discos intercalares. ¿Ya? Entonces, por los lados, por su borde proximal y distal, se unen a otras fibras mediante los discos intercalares. Pero también tienen otras comunicaciones, estos cardiosmiocitos, que vienen a ser uniones tipo gap y que justamente permiten el intercambio de electrones para lo que es la despolarización, repolarización y que permite que se transmita el impulso cardíaco.
¿ya? Y eso también lo van a ver muy bonito cuando hagan fisiología y vean las ondas del electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? Para la despolarización, repolarización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, solamente acá para el componente de histología, recordar que son fibras que tienen un solo núcleo, máximo dos, un núcleo de posición central, ¿ya? Y que se unen, como habíamos dicho, por discos intercalares y se comunican también a través de uniones gap, las gap junction, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, ¿tendrá su propia irrigación? Sí, sí, miren acá como a nivel de ya los cardiomiocitos, vamos a ver estos capilares sanguíneos. ¿De qué tipo serán los capilares sanguíneos que van a estar en medio de estos cardiomiocitos? Son capilares de tipo continuo. Muy bien, seguimos. Y el endocardio, esta es la última capita. Es una delgada capa que se encuentra al interior del corazón. Volvemos a nuestro corte inicial. Sí, miren, esta es la cavidad. Entonces, esta zona que ya está en contacto con la sangre, ese de acá es el endocardio. Entonces, el endocardio, al igual que el epicardio, tiene una superficie que está cubierta por células epiteliales planas, pero yo a esto no le voy a llamar mesotelio porque esta es la cavidad interna, ¿sí? Mesotelio era cuando esas células epiteliales planas estaban cubriendo la superficie de una víscera, pero en este caso lo que yo tengo que es que están cubriendo una cavidad interna en contacto con la sangre, por lo tanto esto se llama endotelio, aquí está, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre endotelio y mesotelio? La diferencia está que mesotelio cubre superficie externa y endotelio cubre la superficie interna. ¿Cuál es la semejanza que tienen ambos? Que los dos están constituidos por una sola hilera de células epiteliales planas, que ambos están constituidos por tejido epitelial simple plano. ¿Dónde descansa este endotelio? Recuerden que el endotelio no tiene su propia vascularización, por lo tanto descansa sobre tejido conectivo laxo, ¿ya? Y debajo de este tejido conectivo y en contacto con el miocardio, nosotros vamos a encontrar otra zona especial que se llama el subendocardio. Entonces, ¿cuántos componentes tiene el endocardio? Tres: endotelio, subendotelio y subendocardio. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué es importante este subendocardio? Porque aquí van a llegar los vasos más distales de la circulación coronaria, ¿ya? O sea, la circulación coronaria empieza con arterias de tipo muscular que se van difundiendo, 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 ¿no? Hasta hacerse más chiquitos y justamente llegan acá. Entonces, cuando hay una falla en la circulación coronaria, entonces lo que primerito que se afecta es esta zona distal del subendocardio. Por eso es que muchos de los infartos se ven a este nivel. ¿Ya? Entonces, esa es la trascendencia de que ustedes, ¿por qué tienen que conocer la histología de este corazón? Ahora, el corazón también hemos dicho que tiene que tener válvulas, ¿cierto? Entonces, miren acá, esta es una válvula que se encuentra específicamente entre el ventrículo y la aurícula. Entonces, si es que se encuentra en la aurícula y el ventrículo, esta es una válvula aurículo-ventricular. Por eso se ve así como un látigo, ¿no? ¿Qué características tiene esta válvula aurículo-ventricular? Una de las más importantes es que está constituida por tejido conectivo denso avascular, ¿ya? ¿Qué quiere decir avascular? Que está desprovisto de vasos sanguíneos. No tiene estas válvulas, miren, estas, ¿no? Estas que se ven así de un color blanquecino, fibroso, ¿no? ¿Por qué? Porque está constituida por tejido conectivo denso con carencia de vasos sanguíneos. ¿Cómo está tapizada? ¿Cómo está cubierto este tejido conectivo? Por endocardio. En ambas superficies de la válvula nosotros vamos a encontrar endocardio. ¿Listo? Entonces, otro detalle, el último detalle, la tercera característica es que en medio de este tejido conectivo nosotros no vamos a encontrar fibras musculares. No necesitan, las válvulas no necesitan fibras musculares porque se traccionan o se movilizan gracias a estas cuerdas tendíneas que van en relación con músculos papilares que están en los ventrículos. Entonces no necesita contraerse de por sí la válvula. ¿Ya? Entonces
tengan mucho cuidado ahí, a veces les preguntan en los exámenes y uno cae, ¿no? Porque dice, ah, sí, pues no, si es una válvula debería contraerse y cerrarse, ¿no? Pero no, la válvula por sí misma no se contrae, ¿ya? Entonces, jalada más bien por esos músculos papilares que se encuentran en los ventrículos y que a través de esas cuerdas tendíneas entonces se moviliza, ¿ya? Entonces, no necesitan fibras musculares lisas. Resumiendo entonces, tenemos que está cubierta por endocardio en sus dos superficies, ¿sí? Está constituida por tejido conectivo denso avascular y carece de fibras musculares. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el sistema de conducción eléctrico, el sistema de transmisión de impulsos cardíacos está constituido por el nodo seno auricular, es ahí donde empieza, acá, más o menos en la zona de inserción de la vena cava superior en la aurícula derecha. Específicamente es en la cara posterior, posterolateral de la aurícula derecha. Ahí se encuentra este nodo seno auricular, justo donde desemboca la vena cava superior. ¿Cómo está constituido? También está constituido por fibras musculares cardíacas, pero son de menor tamaño, ya más chiquitas que las del miocardio de la aurícula. Y claro, se continúan con estas, pero no tienen una cápsula o algo así. Simplemente son cardiomiocitos que están ahí, pero un poco más pequeños. Son células un poco fusiformes, con abundante tejido conectivo, ¿ya? Y capilares sanguíneos interpuestos. Y a este nivel se encuentran células, entonces, células y fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Por eso es que lo controla, ¿no? Cuando ustedes están, por ejemplo, en una situación de estrés o algo así, el sistema nervioso autónomo simpático empieza a hacer que el corazón empiece a tener una frecuencia mayor. En cambio, si actúa el sistema nervioso parasimpático, más bien los latidos empiezan a descender y se produce lo que es la bradicardia. ¿Por qué es importante este nodo seno auricular? Porque es el marcapaso del corazón. ¿Qué quiere decir ser el marcapaso? Es el que genera el impulso nervioso y gobierna el ritmo cardíaco de nuestro corazón. ¿Listo? Muy bien. Hay otras estructuras importantes dentro de este sistema de conducción eléctrico, por ejemplo, el nódulo aurículo-ventricular. Acá teníamos el nodo sinusal, ¿cierto? Entonces, yendo ya hacia la zona de los ventrículos, en esa dirección encontramos el nodo aurículo-ventricular, con características muy similares a las del componente del nodo anterior, solo que eh, sus células son más ramificadas. ¿Listo? ¿Con qué se continúa este nódulo auriculoventricular? Con esta zona de acá, que va por el tabique interventricular, que es el haz de His, ¿ya? Entonces, este haz de His, una vez que se desprende del nodo auriculoventricular, atraviesa la porción superior del tabique que está entre los dos ventrículos y se divide en dos ramitas, miren, una a cada lado del tabique, avanzan hacia la punta del corazón y luego se van por el sufendocardio. ¿Recuerdan dónde estaba el sufendocardio? Era endotelio, sufendotelio y sufendocardio, ¿no? Entonces en el endocardio se van difundiendo, se van diseminando por la zona del sufendocardio y forman lo que se llama las fibras de Purkinje, ¿no? Las fibras de Purkinje que son muy importantes porque son las ramas terminales de las de His. Entonces, ¿cómo está constituido el sistema de conducción? Por el nodo seno auricular o sinusal o marcapaso del corazón, sigue el nódulo auriculoventricular, el haz de His y finalmente las fibras de Purkinje, ¿ya? Estas fibras de Purkinje que se caracterizan porque son también fibras musculares o cardiomiocitos especializados que tienen un núcleo central redondo, un halo claro alrededor porque son células que tienen abundante glucógeno, ¿ya? Recuerden cuando dijimos que necesitaban sus nutrientes, estas de acá necesitan glucógeno. Entonces, se acumula acá alrededor del núcleo. Y tienen también unas estriaciones transversales, pero no son tan numerosos como las de los cardiomiocitos, o sea, de las células del miocardio. ¿Listo? Repito entonces acá, endotelio, sufendotelio y todo esto de acá es el sufendocardio. Entonces, pregunta de examen. ¿Dónde se localizan las fibras de Purkinje? Específicamente en el corazón se encuentra en el endocardio de los ventrículos.
¿Ya? Esa es la posición de las fibras de Purkinje. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro de repente? ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, creo que ya se me han dormido. ¿Sí se entendió? A ver sus manitos, porque no tenemos otra manera de comunicarnos. Ya, sí se entendió. ¿No hay dudas entonces de corazón?